Entonces, la clase pasada estábamos hablando de la contestación de la demanda y tomamos este cuadrito, ¿cierto? Entonces, con este cuadrito hablamos de los nombres e identificaciones de las partes que son iguales que en la demanda. Hablamos del pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, en el cual dijimos que puede haber un allanamiento total, en el cual, en el caso de que se acepten un allanamiento parcial, en el caso de que se acepten parcialmente las pretensiones, o puede haber una oposición total. Pronunciamiento expreso frente a los hechos, donde es necesario coger todos y cada uno de los hechos de la demanda y decir cuáles son ciertos, cuáles no son ciertos y cuáles no le consta. Y en la situación de que no sean ciertos o no le conste, usted debe expresar las razones por las cuales. Luego van las excepciones de mérito, que vimos como excepciones de mérito: cosa juzgada, caducidad de la acción, transacción, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva del derecho u obligación, conciliación extrajudicial, compensación, pago total o parcial, cumplimiento de lo debido, nulidad absoluta o relativa, simulación, cobro de lo no debido, condición suspensiva, novación de la obligación, falta de idoneidad del título o valor, petición antes de tiempo, inexistencia del derecho o obligación, inoponibilidad del acto o negocio jurídico, pérdida de la cosa que se debe y violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Y eso serían las excepciones de mérito. Bajando acá en la escalerita, llegamos a estos dos puntos: el juramento estimatorio y el derecho de retención. Primero vamos a hablar del juramento estimatorio. ¿Por qué está esto acá? Porque dijimos que en la demanda, cuando usted vaya a cobrar, según lo que dice el artículo 206, cuando vaya a cobrar compensaciones, frutos, mejoras o indemnizaciones, esos cuatro, en ese evento, voy a volver a grabar. Listo. Bueno, entonces continuemos. Juramento estimatorio. Juramento estimatorio, listo. Entonces ya pasamos por ahí. Vamos al siguiente punto, que es el derecho de retención si se va a alegar. Derecho de retención si se va a alegar. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? El derecho de retención implica que el acreedor puede retener un bien del deudor para garantizar el pago de una obligación. Es lo de la maleta, el del viajero. Exactamente. Entonces, el ejemplo clásico que le dan a uno del derecho de retención es que en un hotel, si usted no paga el importe que le cobran por hospedarse en el hotel, el gerente del hotel puede retener el equipaje como garantía de que usted va a pagar. ¿Sí? Eso es el derecho de retención. Al retener ese equipaje, el gerente del hotel no está cometiendo ni un hurto, ni está cometiendo un abuso de confianza, ni nada. Eso es legal. Pero hay que tener en cuenta que cuando se hace el contrato, tiene que quedar claro dentro del contrato que se permite el derecho de retención. Sí, es decir, los contratos tienen que tener expreso que el derecho de retención se puede ejercer. Si no, no es válido. Por ejemplo, en las prenderías tenemos ese derecho. Entonces, cuando hablamos de derecho de retención, nos estamos refiriendo a que la persona puede retenerlo, y para poder hacerlo tiene que haber un acuerdo de voluntades que permita la realización de ese derecho. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, Daniel, si el demandado va a alegar ese derecho, lo tiene que decir en este momento en la demanda, en la contestación, perdón. Dígame. ¿qué pasa, por ejemplo, Daniel? Ahí está Freddy, volvió. Hola, Freddy. Dígalo ahí. Sí. Daniel, pasa, por ejemplo, que uno ha visto, no sé si es válido o no, cuando en los restaurantes, que uno va a comer o alguien va a comer al restaurante y no tengo plata con qué pagar. Y dicen, esto no se puede ir, y lo ponen a lavar la loza o a hacer oficio. ¿Eso es más ficción que cosa legal o qué es eso? Ahí hay un Sí, contrato. eso Un es contrato más de ficción. alimentos.
eso es más ficción porque yo no puedo privar de la libertad a las personas, ¿sí? Entonces, yo podría retener bienes en el caso de que eso esté pactado. Pero en el caso de los restaurantes, entonces ahí nos genera un problema porque la persona no puede retener a las personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? El restaurante llama a la policía y entonces ya la policía o se lo lleva a usted capturado o algo para ya iniciar un proceso de tipo penal o de otra naturaleza, ¿cierto? Pero eso pues así, no, eso no se puede hacer así como muestran pues en las películas o que lo ponen a lavar los platos, no, o sea, Pues, no se pero puede. ese derecho de retención se operativiza cuando el juez decreta la medida de embargo y secuestro, por ejemplo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo es que yo estoy ejerciendo el derecho de retención sin necesidad de que el juez lo diga. Entonces, usted no me puede pedir, no me puede solicitar que le reivindique los bienes cuando yo estoy ejerciendo un derecho de retención, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ya lo Sí, asunto es Ya. que el juez simplemente la decreta porque allí estaba pactado en la cláusula accidental. exactamente, exactamente, Ley como para, ocurre ley con para las las partes. prenderías. Usted no podría solicitarle a la prendería que le devuelva los bienes sino hasta que usted haya pagado la deuda, porque la idea del contrato de prenda es que yo le entrego a usted un bien y que usted retiene el bien como garantía del pago. Garantía. Entonces, hasta Claro, que usted pague, no se le devuelve el bien. Básicamente claro. es eso, Correcto. pues. Gracias. ¿Sí? ¿En qué evento se va a dar esto? Muy rara vez se va a dar eso, pero igual hay que decirlo porque pues se puede dar el caso, ¿cierto? Muy bien, continuemos bajando aquí la Una escalera. escalerita y Las llegamos a pruebas. el acápite de pruebas. Y el Ah, acápite de pruebas de la lo, contestación lo tiene grueso. dos partes. ¿Cuáles dos partes? La primera parte del acápite de pruebas de la contestación se puede referir a cuál es la postura del demandado frente a las pruebas solicitadas en la demanda. ¿Cuál es la postura del demandado? Frente a las pruebas solicitadas en la demanda. ¿Cómo así? Que el demandado va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con las pruebas que están presentadas en la demanda. El problema del derecho probatorio es que el derecho probatorio es demasiado técnico y que no toda la gente tiene la técnica suficiente para ejercer ese derecho probatorio, ¿sí? Que a la gente muchas veces le falta técnica jurídica para ejercerlo. Entonces la gente llega y pide pruebas en la demanda y pide lo que le dé la gana. Y el demandado supone de que no, es que él pidió esas pruebas, entonces ya, no, usted también puede pronunciarse frente a las pruebas que la persona está pidiendo. Y usted puede decir, un momento, señor juez, es que esas pruebas no cumplen con los requisitos probatorios. Recuerden que en teoría general de la prueba le tienen que a uno hablar de los requisitos probatorios, que son estos cuatro, Conducencia, ¿sí? pertinencia, utilidad y Conducencia, ausencia de previsión pertinencia, legal. utilidad y ausencia de previsión legal. Entonces, si alguna prueba no cumple con los cuatro, con uno solo que no cumpla, la prueba no es admisible dentro del proceso. Entonces usted le puede decir al juez, hey, esto no es conducente, esto no es pertinente, esto no es útil o esto está prohibido legalmente. Rápidamente, la conducencia o idoneidad es que la prueba sí sirve para demostrar un hecho, que sí tiene la posibilidad física de demostrar un hecho. Por ejemplo, en la filiación, la prueba conducente es el ADN, porque es la que sí me permite demostrar que existe la relación paterno-filial entre dos personas. Entonces, cuando yo hablo de conducencia, me estoy refiriendo a que haya la posibilidad física de demostrar ese hecho, esa situación con la prueba. Recuerden que todos los hechos tienen que estar amparados por una prueba. Entonces, en la demanda, cada vez que yo pongo un hecho, lo tengo que probar. Las pruebas van encaminadas a demostrar los hechos. Si los hechos se demuestran, eso le da fundamento a las pretensiones. Así es como funciona una demanda. ¿Sí? Yo pido algo en base a estos hechos y pido estas pruebas para demostrar esos hechos, de modo que si se demuestran los hechos, se fundamentan las pretensiones. ¿Cómo funciona la contestación? Lo primero que yo tengo que hacer es mirar si todas las pruebas pedidas por el demandante sí cumplen los requisitos. Porque es que si yo le tumbo las pruebas al demandante,
él no va a tener cómo demostrar sus hechos. Y si no demuestra sus hechos, sus pretensiones se quedan sin fundamento. Entonces, la primera línea de defensa debe ser analizar si las pruebas pedidas por el demandante sí son conducentes. Es decir, que sí se puede demostrar con esas pruebas esos hechos. Por ejemplo, la persona dice, es que Freddy iba en exceso de velocidad cuando atropelló a Andrés. El demandante, ¿cómo está demostrando ese exceso de velocidad de Freddy? Entonces el demandante llama a 3 testigos que van a decir que él iba en exceso de velocidad. Yo le digo, un momentico, ¿y los testigos cómo van a medir la velocidad? Ocularmente. Esa prueba no es conducente. Ahí, ojo, es que él pasó y entonces ya, sí, no, iba, no. Iba pura. Esa prueba no es conducente. Usted no No es puede técnica. demostrar con esos testigos eso, entonces la prueba se vuelve inconducente. ¿Qué es la pertinencia? Que el hecho que me pretende demostrar usted con esa determinada prueba sí tenga relación con el conflicto. ¿Cómo así? Dentro de un proceso de divorcio, si usted lleva a los testigos para que digan que las personas están peleando, usted dice, listo, ok, es que la causal de divorcio era violencia intrafamiliar. Tropel. Entonces sí, entonces llevar a los testigos para que digan que estaban peleando, sí, eso sí, esa prueba sí es pertinente. Pero llega y presenta una escritura pública, un certificado de tradición y libertad donde dice que Andrés tiene una propiedad. Y entonces uno dice, un momento, pero ¿y qué tiene que ver que Andrés tenga o no tenga propiedades con el divorcio por violencia intrafamiliar? ¿Eso qué tiene que ver? Ese problema de si hay o no hay propiedades, eso será de la liquidación de la sociedad conyugal, pero no del divorcio, porque en el divorcio lo único que vamos a hacer es establecer si existe o no una causal de divorcio que permita terminar el contrato matrimonial. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de que algo es pertinente, me refiero a que sí tiene relación lo que usted quiere demostrar con esa prueba con el conflicto en general del proceso. ¿Listo? ¿Qué es utilidad o una prueba útil? ¿Qué significa esto? Que haya una prueba útil. Las pruebas útiles son las que pretenden demostrar un hecho que no ha sido demostrado con otra prueba. Básicamente, la utilidad lo que intenta es evitar las pruebas de refuerzo. ¿Cómo así que las pruebas de refuerzo? Eso es un término mío, de Daniel Opera. Que usted tiene una prueba y quiere reforzar presentando más pruebas. Entonces usted dice, vea, ese carro vale 100 millones. Mira el peritaje que dice que vale 100 millones. Pero además voy a traer 3 testigos que dicen que sí vale 100 millones. Y además de los testigos, voy a traer otros 4 dictámenes periciales más. No, un momentico, pero espérese, ya con el primero era suficiente, lo otro ¿para qué? ¿Sí? O cuando hay confesión, la persona llega y confiesa, ¿sí? Sí, es que yo lo hice, sí, yo debo la plata. No, venga, pero entonces vamos a traer estos testigos que dicen que sí la debe y vamos a demostrar con estos documentos. No, momentico, ya lo confesó, ya. Daniel. La utilidad lo que evita es perder tiempo, dígame. Eso no se da con los testigos, que a veces se llaman testigos y todos dicen lo mismo, no puede tachar, no, ya no diga más porque ya son. A partir del tercero ya se limitan y a usted ya no le admiten más. Para un solo hecho, para el mismo hecho, a usted le admiten máximo 3. Está muy de buenas 5, pero generalmente lo máximo es 3. Por eso es que las personas se equivocan y lo que les digo de la falta de técnica. Si usted en la demanda pone a 15 personas, el juez le va a decir, le admito 3. Y usted dice, no, momentico, señor juez, vea. Lo que pasa es que, vea, estos 3 son para el hecho primero, estos otros 3 para el segundo, estos otros 3 para el tercero, y así el juez le toca aceptar todos los testigos, porque es que usted está yéndose dentro del límite y está especificando qué es lo que va a demostrar cada cosa, ¿sí? En cambio, si usted simplemente dice 15 testigos, el juez piensa que los 15 son para lo mismo, entonces se lo limita a 3. ¿Y uno cómo hace? En la demanda coloca eso. Usted dice sobre qué van a declarar los testigos. Es que Pedro, María y José
van a declarar sobre el hecho tal. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de utilidad. Y el último, que es ausencia de prohibición legal, pues básicamente es que el medio probatorio no se encuentre prohibido legalmente o que no se estén vulnerando derechos con la práctica de ese medio. ¿Sí? Como lo de las chuzadas de los celulares que tantos escándalos ha generado en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que usted sí puede chuzarle a una persona el celular siempre y cuando se haga en el marco de un proceso penal y mediante la orden de un juez de control de garantías que permite la interpretación de esa comunicación. Si eso no se hace de esa manera por medio de la orden del juez de control de garantías, pues se está vulnerando el derecho a la intimidad de la persona, se le están vulnerando y se vuelve una prueba ilícita. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a pedir pruebas, tiene que fijarse que las pruebas estén prohibidas. Por ejemplo, en el divorcio es muy difícil demostrar las relaciones sexuales extramatrimoniales, porque si usted pone una cámara escondida en la pieza y los filma y en el acto, usted no puede aportar esa prueba, porque esa prueba es ilegal, se obtuvo violando el derecho a la intimidad. Usted no puede hackearle el celular a la persona y robársele del WhatsApp o del celular las fotos, porque entonces ahí estás violando ese derecho y la prueba se vuelve ilegal. ¿Cómo podría uno hacerlo? Si los huevones se grabaron y montaron el video en una página, entonces ahí sí, yo obtengo el video de una fuente pública y ahí sí se puede, como lo que ocurre con mucha frecuencia con el Facebook. Caso EPA Colombia. Como lo de Facebook, y ese es tal cual, ¿sí? Ella coge y se graba a ella misma rompiendo las estaciones de Transmilenio y pegándole a las cosas y demás. Y las publica en Facebook, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En Instagram, perdón. Entonces, llega a la fiscalía, las toma de una red social donde las cosas se vuelven públicas y ahí sí las obtiene de manera legal. Si alguien le hubiera hackeado el celular y le roban esos videos, entonces esa prueba hubiera sido ilegal. Lo que les digo, si usted quiere profundizar más en este tema de los requisitos probatorios, yo tengo un video ahí en la página que habla sobre ese tema. Entonces, si quiere, se mete después y lo revisa ahí. Es del 2018, pero lo estoy diciendo básicamente. Incluso utilizo los mismos ejemplos para que lo maneje. ¿Listo? Hay muchos días. Bueno, vamos entonces a continuar con la contestación. Entonces, habíamos dicho que las pruebas, ese acápite de pruebas consta de 2 etapas. La primera es que usted va a hacer referencia a las pruebas que pidió el demandante en la demanda. Entonces, usted va a decir, hey, señor juez, usted no le puede decretar esa prueba, mire que esto es inconducente, mire que esto es impertinente, mire que esto es inútil, mire que tanto. Entonces, usted puede atacar. Si todas las pruebas están bien, pues obviamente usted no va a decir nada, ¿sí? Entonces ahí viene la segunda parte del acápite de pruebas. Y son las pruebas que usted va a hacer valer para demostrar las excepciones de mérito o para demostrar cuando usted dijo que los hechos no eran ciertos o que eran parcialmente ciertos, ¿sí? Esas las excepciones para demostrar los hechos falsos, ¿sí? O los falsos parcialmente. Porque volvemos a lo de la carga dinámica de la prueba. Llega la persona y dice, Giovanni debe 100 millones de pesos y a día de hoy no ha pagado ni un centavo. Entonces yo contesto la demanda y digo, eso es parcialmente cierto. Sí se debían 100 millones. Sin embargo, se han hecho abonos a capital por valor de tanto, 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 tanto y tanto. Entonces, espérese. Usted dijo que eso sí es cierto, parcialmente. Pero entonces usted está diciendo que se han hecho abonos a capital, pruébelo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que los hechos no son ciertos o son parcialmente ciertos, yo tengo que demostrar lo que estoy diciendo ahí en la contestación. Entonces, ahí es donde está la clave. Que en el acápite de pruebas yo voy a relacionar las pruebas que necesito para demostrar cuando dije que los hechos eran falsos o eran parcialmente falsos, y también las pruebas para demostrar las excepciones de mérito que yo presenté, ¿sí? Porque las excepciones de mérito también las tengo que probar. Si usted está diciendo que hubo transacción, entonces a verla pues, preséntela, ¿listo? Entonces, por eso hablamos de las dos partes de las pruebas. La primera parte, atacar las pruebas de la demanda,
Y la segunda parte, las pruebas que pretende hacer valer el demandado. Sí. Entonces, ¿estamos? Bueno. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Vamos con las pruebas. ¿Listo? Luego pasamos acá al siguiente peldaño, este verde que está acá, que son las direcciones de notificación. Y aquí nos devolvemos exactamente igual que a la demanda y debemos poner la dirección física y electrónica del demandado y del apoderado del demandado. ¿Sí? Igualitico que como lo habíamos mencionado antes. Dirección física y dirección electrónica. Que acuérdense que les dije que en la dirección física hay que tener mucho cuidado con barrio o vereda, que sí sean los literales correctos, que no es lo mismo calle 36, que 36AA, que 36AA Sur, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la dirección electrónica. Sí, ciudad, departamento. En la parte rural, la vereda, muy importante la vereda, ¿sí? En las direcciones rurales. Daniel. Entonces, dígame. En esas direcciones sí te quería comentar, es que a veces hay gente que vive en el campo y Sí. uno únicamente sabe ese nombre de la finca y la vereda, no sabe más, no tiene más dirección. Sí, pero es que así puede ser la dirección. Finca La Juana, vereda tal, de Sopetrán. Sí, y esa es la dirección. En la vereda está la finca tal, ¿sí? Por ejemplo, mis suegros tienen una finquita en Girardota. La vereda como tal se llama San Andrés. Y entonces allá es así, la dirección es Finca La Livia, vereda San Andrés, Girardota, Antioquia. Esa es la dirección. Ya. Ya, no tiene ni número, ni kilómetro tal, ni esa es la dirección, o sea, eso es correcto. Pero entonces ahí es muy importante decir la vereda, el municipio y el departamento donde está ubicada esa finca. ¿Sí? Listo, continuemos. Vamos a los anexos. Y aquí exactamente igual que con la demanda. ¿Sí? Tenemos que hacer la lista de todos los documentos que se van a anexar a esta contestación. Muchos de los cuales están en la capita de pruebas, pero si usted va a anexar cualquier otro documento que exija la ley, pues entonces usted lo relaciona ahí en el acápite de anexos. ¿Listo? Hasta ahí, hasta los anexos, llega el texto de la demanda. Entonces, después de eso, iría la firma de la persona. Cordialmente, Daniel Opera Díaz, tarjeta profesional tal, y la firma ya, y ya. ¿Sí? Hasta ahí va el la contestación de la demanda, de la contestación, perdón. Entonces, lo que sigue es que en escrito separado se ponen las excepciones previas en un escrito separado. ¿Listo? ¿Cómo así que en un escrito separado? Venga, yo le muestro una excepción previa que yo presenté la otra vez. Los contextualizo. Había un señor que está casado y tiene una hija. Tiene una finca en San Pedro de los Milagros. Y el señor vivió allá. ¿Sí? Pero el señor se enfermó, se vino para Itagüí con la mujer y con la hija. Vivía en Itagüí y ahí se murió. ¿Sí? ¿Se vino para qué? Para que lo trataran aquí más fácil que estando en San Pedro y no tener que estar viajando. Y sin embargo, no valió, se murió. ¿Sí? De pronto aparecen otras 2 hijas extramatrimoniales. Y esas 2 hijas extramatrimoniales entonces demandan solicitando que sean reconocidas en proceso de filiación para luego reclamar en la herencia su parte sobre la finca que el señor dejó en San Pedro. ¿Dónde está el problema? Que estas muchachas nuevas demandan en San Pedro de los Milagros. Y entonces yo digo, un momentico, usted tiene que demandar a los herederos. Y los herederos son la mujer y la hija. Y ellas viven en Itagüí. Entonces usted tiene que demandar en Itagüí. O sea que tenemos la excepción previa de falta de competencia. Muy bien. ¿Cómo presenté yo esto? Mírela acá. Esto fue mayo del 2018. Entonces dice, señor juez promiscuo del circuito de San Pedro de los Milagros. Asunto, excepción previa.
radicado 2017-98, demandantes tales y tales, estas dos son las hijas, y esta es la cónyuge supérstite. Entonces dice, Daniel Lopera, abogado mayor de edad, domiciliado en Envigado e identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado de la señora María mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Itagüí, identificada con cédula actuando en calidad de hija y heredera del señor tal. Y asimismo la señora María mayor de edad, domiciliada en el municipio de Itagüí, Antioquia, identificada con la cédula de ciudadanía quien actúa en calidad de cónyuge supérstite. Demandadas en el presente proceso, presento respetuosamente la excepción previa de falta de competencia fundamentada en los siguientes hechos. Primero, mencionan mis clientes que actualmente están domiciliadas en el municipio de Itagüí, dirección tal. Segundo, de esta manera no es competente usted, señor juez, ya que la competencia debe ser atribuida al juez de familia del domicilio de la demandada, señora María ya que en este proceso de filiación no se está demandando la sucesión del señor Ángel Tantán, sino que se está instaurando una demanda en contra de una persona directamente, por lo que no se aplica el factor territorial fuero hereditario para establecer la competencia, sino que debe aplicarse el fuero personal, factor territorial, es decir, la demanda debe presentarse en el domicilio del demandado. Así las cosas, el juez competente para conocer este asunto sería el juez de familia de Itagüí, Antioquia, lugar donde se encuentran el domicilio de mis poderdantes. Pruebas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahí? Que la demanda no se puede presentar en San Pedro, sino que se tiene que presentar en Itagüí. ¿Listo? Daniel. Dígame. Entonces, yo antes de ponerme a hacer la contestación de la demanda, todo el proceso, yo simplemente hago la excepción previa y ya, antes que cualquier cosa. No me funciona así. ¿Por qué razón? Porque usted tiene 10 o 20 días para contestar, ¿sí? Entonces, si usted primero manda la excepción previa y entonces allá la tramitan y lo mandan para acá, cuando ya esté en Itagüí, ya se le ha vencido a usted el término que usted tiene. Entonces, usted tiene que presentar todo de una vez. Además, usted no puede contar con que sí le vayan a dar trámite a su excepción. ¿Qué pasa si el juez llega y dice, no, momentico, yo sí soy competente porque tales y tales y tales? Voy a tramitar el proceso y usted no presentó la contestación. Entonces, acuérdese que cuando no se presenta la contestación, entonces ahí estamos en presencia de un fenómeno, ¿sí? Que se llama confesión ficta, que es el fenómeno que se da cuando usted se queda callado. Y esa confesión ficta que está en el artículo 97 implica que usted perdió el proceso. Entonces, cuando usted va a presentar una excepción previa como falta de competencia o la que sea, siempre lo hace con la demanda, porque uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, presenta las dos cosas de una sola vez. Incluso si es caducidad de la acción. Porque si es caducidad, usted lo que está diciendo es, señor juez, esto ya no se puede tramitar, la persona ya no puede demandar. Si usted gana, ya se acabó el proceso, no se puede demandar. Pero ¿y donde no le den trámite a la excepción qué? ¿Sí? Entonces usted siempre tiene que presentar la contestación y la excepción previa. En algunos casos usted presenta la excepción previa primero. Recuerden que yo les dije que en los procesos ejecutivos las excepciones previas se proponen como reposición del mandamiento ejecutivo, ¿sí? Y les dije que como era un recurso, usted la presenta dentro de los 3 días siguientes. Entonces, sale el mandamiento ejecutivo, se lo notifican a usted. A partir de que usted como demandado fue notificado, tiene 3 días para presentar la excepción previa. Pero usted tiene 10 días para presentar la contestación. Entonces, en ese caso, usted sí le toca presentar primero la excepción previa y después tiene otros 7 días más para presentar la contestación. O sea, el ejecutivo sería el único evento en el cual uno sí presenta primero una y luego la otra. Pero no puedes dejar vencer el término de 10 días. ¿Listo? O sea, usted no puede esperar a que le resuelvan la excepción para poder presentar la contestación. ¿Sí? Usted tiene que respetar el término que se le dio con la notificación. ¿Entendido? O sea que hay que hacer el trabajo completo siempre. Siempre toca hacerlo completo, así vaya a ser caducidad de la acción. ¿Listo? ¿Qué es lo que están intentando hacer las excepciones previas? ¿Cuál es la finalidad? Evitar una nulidad. Eso es lo que están intentando hacer las excepciones previas. Las nulidades las vamos a encontrar acá.
mírelas acá. Estas son las nulidades que son lo que está intentando evitar las excepciones previas. La primera, que es esta que está acá arriba, es actuación del juez sin jurisdicción o sin competencia. ¿Sí? En No, este caso... las vamos a empezar a ver ya. Sí, ya, de una vez. En este caso, que no hay jurisdicción o no hay competencia, todo lo que haga el juez, todas las actuaciones realizadas del juez son anulables. Todo. ¿Sí? Si ese juez admitió la demanda, luego se notificó, luego se contestó, el juez rechazó unas pruebas, luego aceptó otras, fijó fecha para audiencia, realizó la audiencia, nombró peritos. Todo lo que haga ese juez es anulable. Porque ese juez no era el juez competente para realizar el proceso. Ese juez no tiene competencia, ¿sí? O no tenía jurisdicción, ¿sí? Entonces él no podía realizar nada. Entonces todo el proceso se anula. ¿Y eso quién lo dice, Daniel? Ese mismo juez puede decretar la nulidad del proceso, o si no, el superior jerárquico se puede decretar mediante un incidente de nulidad, que es como abrir un pequeño proceso, a poner en pausa el proceso activo, se abre un pequeño proceso para demostrar si existe o no esa causal de nulidad. Y la finalidad del proceso es determinar si existe la nulidad del proceso y desde cuándo. Entonces, las nulidades se dan desde el momento en el que se genere el hecho que me generó la nulidad. Entonces, si este juez estaba actuando sin jurisdicción y sin competencia, fue desde el principio, desde la presentación de la demanda, que estaba mal el asunto. Entonces, ¿qué? Se anula todo. Se le manda al juez que sí es competente y que sí tiene jurisdicción, y a ese le toca seguir el proceso. ¿Listo? Dígame. ¿Qué pasa, Daniel? Es que me surgen varias preguntas. Entonces, digamos, el juez no era competente. Yo presenté la demanda, hice sesiones previas donde dije que el juez no era competente. Dijo, no, soy competente por tal situación. Y él siguió con el proceso, y uno dentro del proceso dice, pero señor juez, usted no es competente. ¿Y uno se puede negar a seguir con el proceso o no? No es que se puede negar, sino que usted solicita que se abra el incidente de nulidad. ¿Sí? Si el juez le rechaza eso, usted puede apelar esa decisión y entonces ahí va donde el superior jerárquico para que él resuelva si hay o no hay nulidad. ¿Listo? ¿Y el proceso queda en efecto suspensivo? ¿Sigue sí, el proceso tiene que suspenderse hasta que se resuelva si el proceso debe anularse o no. ¿Y cuánto puede durar más o menos eso, Daniel? 2 meses, 1 mes, 6 meses, 1 año, depende de qué tanto trabajo tengan para tramitar eso. Pero generalmente los incidentes de nulidad son más bien rápidos porque a los jueces les interesa saber, entonces, ¿qué? ¿Me va a tocar volver a empezar? ¿O hasta dónde me devuelvo? ¿O qué? Entonces, el juez le interesa resolver eso rapidito, ¿sí? Entonces, los incidentes de nulidad generalmente no duran mucho. Obviamente, no falta el caso que lleva usted 10 años esperando, sí, porque siempre hay una excepción a la regla, pues. Y al juez que es testarudo con esa decisión de no digamos, aceptar la incompetencia que tiene, después de que el incidente de nulidad se interponga y salga airoso o uno gane, ¿se le puede colocar un disciplinario al juez o no aplica? Podría llegar a ver, pero es que entonces ahí habría que mirar si el juez sí actuó bajo una causal para que hubiera sanción disciplinaria. Incluso podría haber un delito, porque puede haber un prevaricato por acción o por omisión, porque la ley dice que se debe hacer de una forma o de otra. La cuestión está en identificar cuál fue la razón del malentendido, pues. Sí, y que se pueda probar. Si fue una actuación dolosa del juez, pues lo que le digo, eso se puede ir hasta derecho penal. Pero si es que el juez interpretó un concepto de manera errónea, que estuvo encaminado en un error, no, ahí no habría lugar a una sanción, ¿sí? Porque es algo que puede pasar, al fin y al cabo somos seres humanos. Pero digamos que sí es común. Otra publicidad a mi canal, si usted quiere recordar cuáles son los factores que determinan la competencia y cómo se hacen, la semana pasada yo estaba explicando ese tema en instituciones procesales. Entonces, mete al canal y busca la clase de instituciones procesales de la semana pasada, la del jueves y el viernes.
Y ahí le explico otra vez los factores que determinan la competencia para saber cuándo es competente y cuándo no. ¿Listo? Daniel, usted en el canal no va a colocar de pronto resolución de parciales ni nada de eso, para no saber cómo son las preguntas y eso. No, pero pues eso después de que lo resolvamos, porque es que mientras que no lo hayamos hecho, pues grave. Es que yo ni siquiera he hecho las preguntas. ¿Sí? Pero ojalá sean preguntas que hemos visto, ¿no? Porque le van cosas que no hemos visto en clase. Ah, sí, no, pero esta vez me voy a sentar a hacer las preguntas una a una. Bueno, digamos con las nulidades. Segunda nulidad, contraprovidencia del superior. Contraprovidencia del superior. ¿Qué significa esto? Significa que el superior jerárquico, es decir, el ADCUEM, ha tomado una decisión, ha dado una providencia, pero que el inferior está actuando en contra de lo que dijo el superior. Sí, entonces el superior jerárquico dijo, el superior jerárquico dijo, se anula el proceso y el inferior no lo anuló y siguió tramitándolo. Ahí tenemos una nulidad, ¿sí? O sea, es que si el de arriba dijo que se hiciera esto y usted no lo hizo, usted está actuando en contra de una providencia del superior. ¿Cuándo se puede dar esto? Usted pide una prueba y el juez se la niega. Usted apela a ese auto, ¿sí? Y el juez de arriba dice, no, la prueba hay que practicarla, ¿sí? Pero el de abajo no lo hace. Todo lo que se actúe está nulo, ¿sí? Porque es que el de arriba ya dijo que había que practicar la prueba y usted no lo hizo. Profe, y en ese caso, ¿qué hace uno como apoderado? Si ya agotó el recurso, pues ya uno cómo procede Usted ahí para... solicita el incidente de nulidad en el proceso y en caso tal de que se lo nieguen, puede incluso pedir tutela por vulneración al debido proceso, que es un derecho fundamental, ¿sí? Pero la vía principal se llama como incidente de nulidad. Sí, usted solicita que se abra un incidente de nulidad y entonces usted tiene que hacer como una pequeña demanda. Usted dice, le solicito incidente de nulidad por esta razón, basado en estos hechos, conforme a esta norma, eso es casi que una pequeña demanda. Pero ante el mismo juez Sí, superior. usted se lo pide al mismo juez. ¿Sí? Y si él se niega, entonces usted puede apelar esa decisión. Ah, profe, Y pero si eso, él no le acepta la apelación, usted puede pedir tutela. Eso en la práctica no debe ser muy común, pues que un juez sea como tan testarudo. No es común porque los jueces, cuando usted pide los incidentes de nulidad, ellos prefieren abrir el incidente y revisar a ver si hay algo malo para no tener que después volver a repetir todo. Sí, entonces ellos tratan de cuidarse mucho de las nulidades, porque es que las nulidades lo hacen perder a uno muchísimo tiempo. Entonces usted un proceso que ya le iba a terminar, mentiras que está empezando. Sí. Y tengo entendido, Daniel, que lo que más resulta nulidad son las notificaciones, ¿no? Sí, ya la vamos a ver. Tercera causal de nulidad, revive proceso terminado. Eso no es cosa juzgada. Sí, exactamente, la vulneración a la cosa juzgada. Eso es lo que estamos diciendo ahí, la vulneración al non bis in idem. ¿Sí? Si algo ya estaba terminado, si algo ya se había resuelto y el juez lo revive, ¿sí? Entonces estamos hablando de una vulneración al principio de la cosa juzgada, al non bis in idem, y entonces no se puede. Eso genera nulidades. Dos veces por lo mismo. Todo lo actuado queda anulado. Todo, absolutamente todo. ¿Listo? Está bien decir nulidad y viciado. ¿O diferente? Sí, viciado. Lo que pasa es que, vea, cuando algo está viciado de nulidad, es que algo puede ser anulable. Las cosas no son nulas, sino hasta que un juez las declare nulas. Entonces, ¿usted cómo dice que algo está nulo? ¿Sí? Usted dice que está viciado de nulidad, que puede ser anulado, ¿sí? Entonces yo le digo, señor juez, es que este proceso está viciado de nulidad, porque es que las notificaciones no se hicieron en debida forma. Usted no dice, no, es que este proceso es nulo. No. La nulidad solamente la declara el juez. Entonces usted tiene que decir, este proceso está viciado de nulidad. Esa es la diferencia.
Ya cuando vaya al incidente y el juez sí lo declare como tal, ahí sí hablamos de que el proceso fue anulado. ¿Sí? Sí, Muy señor. bien, sigamos. Se actúa después de causal de suspensión o interrupción. Actúa después de causal de suspensión o interrupción. Que los procesos tienen causales por las cuales se pueden interrumpir o se pueden suspender los procesos. Si el juez suspende el proceso porque hay una de las causales, como lo que está ocurriendo en este momento todos los procesos están suspendidos por la cuarentena del coronavirus. Cualquier actuación que se haga después de la suspensión estará viciada de nulidad, ¿sí? Obviamente, pues sin que se haya reiniciado el proceso, ¿cierto? Porque usted me dice, no, pero si es que ya reiniciaron el proceso, no, pues ya ahí sí se puede actuar normalmente. O sea, estamos diciendo que se declaró la suspensión o interrupción del proceso, ¿sí? Antes de que se haya reanudado, cualquier actuación que se haga antes de la reanudación es viciada de nulidad. ¿Listo? ¿Y eso quién lo dice? ¿Cuándo se reanuda? ¿No se reanuda? El mismo juez. Deben un segundito, por favor. Hágale, profe. Ya. Entonces, ¿cómo está el asunto? Lo veo muy bien ahí estornudando. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sí, acuérdense de lavarse las manos constantemente, así, las muñecas, acuérdense pues que es que no es huevoneando. Mire que cuántos muertos van en Italia ya. 700 diarios se están muriendo allá pilas. Y si escucha lo de España, profe, que le están ¿Qué quitando cosa? los respiradores a los viejitos para colocar a los muchachos. Hoy vi un caso de un cura que la comunidad toda compraron un respirador para que se lo pudieran poner al cura y el cura renunció a él para dárselo a un hombre más joven que ni siquiera conocía y obviamente el cura se murió. ¿Sí? Digamos que dio su vida para salvar a otra persona. Entonces, ojo, pilas con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si hay causal de suspensión, cualquier cosa que se haga hasta antes de que se reanude será viciada de nulidad. ¿Listo? Simple. Señor. ¿En qué momento dejará de pasar esto? Cuando ya se levante la suspensión y siga el proceso. Entonces, en este momento, ya hoy en día, cualquier actuación que se presente hoy en día está viciada de nulidad, porque no se ha levantado la causal de suspensión. ¿Listo? Profe, en el momento de levantar esa causal de suspensión, ¿los juzgados deben de notificar los estados de los procesos? ¿O? Sí. Se da un auto que dice, se levanta la suspensión. En este caso, como en los procesos todo está suspendido, es por una decisión del Consejo Superior de la Judicatura. El mismo Consejo Superior de la Judicatura, cuando levantemos esta cuarentena, va a sacar un auto que dice, a partir del día tal a tal horas, se reinician todos los términos judiciales y los procesos y demás. Yo en la mañana... Sí, dígame. Y empiezan a continuar en el estado que estaba. Exactamente. Que si le faltaba un día para... Tal cual, ese caso era lo que iba a decir. Dale. En la clase de la mañana yo daba ese ejemplo. Ahorita antes de que se decretara la cuarentena el pasado lunes, el lunes era el último día que yo tenía para contestar una demanda ejecutiva, ¿sí? Pero ese mismo lunes, es más, el domingo en la noche, el Consejo Superior de la Judicatura sacó un acuerdo en el cual se dijo que se suspendían todos los términos judiciales y los procesos y que a partir de ese mismo lunes no se podía hacer nada, ¿sí? Entonces, a mí me falta un día para contestar. Ahí estoy esperando. O sea, que lo que yo tenía 10 días para contestar me va a volver un mes y medio, no sé cuánto para contestar. O sea, que voy a hacer una contestación, pero vea. Daniel, ¿Sí? otra preguntita. Entonces, espérense. Entonces, cuando el Consejo Superior de la Judicatura saque el nuevo acuerdo que levanta, yo tengo un día todavía, porque a mí me falta uno. Entonces, yo tengo ese día todavía para contestar y el proceso ya sí sigue normal. Dígame, Juan. Daniel, ¿y qué pasa en esa dirección misma
cuando, digamos, en un proceso hay que hacer la indexación de intereses, moras en ciertos procesos, Usted ¿este tiempo solicita que se sí, saca sí. o no se No, tiene en no, 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 cuenta? no, 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 no. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Usted solicita que se actualice la deuda a día de hoy y presenta, digamos, un estado de cuenta nuevo. Porque, por ejemplo, con un proceso de alimentos o un proceso ejecutivo por que usted está pagando una cuota, ¿cómo se llama eso? Mes a mes, ¿cómo es que se llama eso? De tracto sucesivo, Eh, ¿sí? Entonces, cuando usted demanda en ejecutivo de alimentos, usted dice que me pague todos los que debía atrás y todos los que se generen en el transcurso de este proceso. Entonces, mire que la persona debía hace un año y entonces debía marzo. Y a este paso hoy en día va a deber también abril y de pronto mayo, ¿sí? Entonces usted tiene que tener en cuenta esos meses. Marzo, abril y mayo los tiene que tener en cuenta. Entonces usted o sea, eso no solicita se la exonera. actualización del crédito. No, nada. A usted se le interrumpen los términos, pero no le genera exoneración de ninguna clase, porque es que usted tenía que pagar atrás, ¿sí? Y el hecho Ya. de que estemos en este momento en cuarentena no invalida los pagos. Mire que ahorita todo el mundo está todo alarmado porque los créditos hipotecarios siguen, los arrendamientos siguen, los cobros de tarjeta de crédito, y todo eso sigue, ¿sí? Que han dicho, no, que es que se lo financiamos, que es que, pero en ningún momento ha dicho, como en Francia, no, no, relajado Giovanni Men, que no tiene que pagar arriendo este mes. Profe, El Usted Estado lo lo cubre. dijo, Aquí paga. usted lo dijo. profe. Dígame, dígame. Entonces, la tasa, y en ese caso, la tasa se iría a la tasa máxima de usura. Sí, claro, claro, la tasa máxima de Porque usura, igual claro. el término está vencido, entonces pasa y siempre, entonces la tasa eleva mucho y no es beneficioso. Incluso si pasa de año, tengo que subirle con el IPC o con el salario mínimo según lo que se haya pactado, ¿sí? O sea, si esta cuarentena se hubiera dado a finales de diciembre, ¿sí? Y se va hasta enero, entonces ya incluso me cambió el año, entonces también me da el aumento anual, ¿sí? O sea, yo Y en tengo que caso, tener en cuenta todo. profe, yo puesto, si la tasa ahorita que se plantea rebajarla, ¿me la aplicaría solamente desde el tiempo en que entra en vigencia o me la aplico en tiempo atrás? No, desde el momento en el que se da la rebaja hasta arriba. Solamente por el periodo que sea el periodo que sea la... Sí, Ah, señor. ok. Sí, señor. Ahí no aplica el principio de favorabilidad, que nada. Acuérdate que en civil le sacan la lengua a todos esos principios del penal. ¿Sí? Daniel, otra pregunta. ¿Qué pasa si yo, digamos, tengo un proceso de alimentos Sí. y las dos personas involucradas, demandado y demandante, hacen una transacción? Se reúnen en ese tiempo que está todo congelado, todo suspendido, se reunieron en la casa de alguno de los dos, hicieron una Sí. transacción donde dicen, no, entonces yo me allano a eso o yo acepto parcialmente, una transacción X. Sí. Ese proceso queda en términos suspensivo o esa transacción de una u otra manera aniquila el proceso o no pasa nada. Depende de los términos de la transacción. Si la transacción es total, se termina el proceso y usted debe mandar un memorial diciendo, señor juez, declare terminado el proceso por transacción. Si lo que se hace es una transacción parcial o se nova la obligación, se cambia la obligación por otra, entonces usted le tiene que mandar otra vez el memorial con copia de la transacción al juez y decir, señor juez, por favor tenga en cuenta que se novó la obligación y que ya no se debe tanto, sino que se debe aquello. Entonces el juez tiene que acomodar el proceso a los nuevos términos que se dan dentro de la transacción. ¿Sí? Pero Entonces, en este caso concreto, Daniel, que no sí, hay sí, juez. por eso. Entonces, ¿ante quién notifico? No, a usted le toca esperar a que abran los juzgados. O sea, si en este momento está el proceso y usted va y hace la transacción, a usted le toca esperar hasta que se abran los juzgados. Pero eso tiene un efecto gravísimo, que es lo que muchas veces la gente no ve. Imagínese, Freddy, que usted está embargado por alimentos, entonces su salario se le están quitando una parte. Y yo le acabo de decir que a usted le toca esperar hasta que abran los juzgados para presentar el proceso y que lo declaren terminado por transacción. Entonces usted este mes, apenas le paguen ahorita el salario, ahorita el 30, que le dan el machetazo y le siguen quitando lo mismo, porque es que el juez no se ha enterado de que usted ya pagó. Obviamente esa plata se le reintegra a usted después, pero en este momento no le llega mermado, ¿sí? La plata queda a órdenes del juzgado y después usted solicita que el juzgado se la reintegre. O sea, la plata no se pierde.
Lo que me refiero es que usted sigue estando embargado porque ese embargo solamente se puede levantar cuando el juzgado abra y dé la medida, ¿sí? Entonces, mire que eso a veces no se tiene en cuenta y sí es bien importante. Por ejemplo, en este momento, y es que en este momento la cuarentena ya va para 20 y punta días, porque son 20 de la que fijaron, que puede ser más este fin de semana, o sea que se va a ir como a 25 días, si no estoy mal. Por lo menos. Sí, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y me vincula a 2 meses, 2 quincenas, la quincena del 30 de marzo y la quincena del 15 de abril. Entonces usted sigue embargado en esas 2 quincenas. ¿Sí? Y si el juzgado se demora mucho hasta la quincena del 30 de abril, también de pronto se la vincula. Lo que le dije, la plata no se pierde, se le regresa a la persona, pero igual a usted le sacan la plata de primera, entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Claro. Listo, sigamos con la que nos sigue. Omite decretar pruebas. ¿Sí? Omite decretar pruebas. Quiere decir que el juez no decretó una prueba, pero estamos hablando de que la prueba cumple con los requisitos y que no la decretó, que fue pedida por demandante o demandado y no la decretó. No. Bueno, dentro del civil tenemos las dos cosas, pilas. Dentro del civil tenemos que si usted pide una prueba, el juez tiene que pronunciarse si la va a decretar o no. ¿Sí? Y si no la va a decretar, le tiene que dar las razones jurídicas por las cuales no le va a decretar la prueba. Esto es del principio de necesidad probatoria. También está ahí en el canal de YouTube, en la parte de los principios probatorios. ¿Listo? Todo está ahí. Sí, si el juez dice que la va a decretar, la tiene que practicar. Entonces, si el juez la decretó, la tiene que practicar. Si no la practica, me genera esto. O sea, la prueba que fue decretada tiene que ser practicada. La prueba pedida, el juez se tiene que pronunciar sobre si la decreta o si la rechaza. Y si la rechaza, tiene que decir las razones jurídicas. ¿Listo? Entonces, si yo pido la prueba y el juez no me la decreta, pero no dice nada, o sea, ni siquiera me la rechazó con las razones jurídicas, simplemente quedó callado y continuó el proceso, entonces ahí tenemos una nulidad. ¿Por qué? Porque el principio de necesidad probatoria dice que se deben decretar y practicar las pruebas que cumplen con los requisitos probatorios. Si usted no la decreta, le está vulnerando el derecho de defensa a las personas, porque es que ¿cómo se defiende el demandado o el demandante? Con las pruebas. Y si no se las decretan, aun cuando son válidas, cuando cumplen con los requisitos, pues obviamente le estás vulnerando de manera derecha el derecho de defensa, ¿cierto? De manera debido derecha, proceso. el derecho de defensa y el debido proceso. Entonces, eso incluso puede generar otra vez tutela, porque la persona tiene un derecho que le están vulnerando. Entonces, usted primero si usted pide la prueba, el juez se tiene que pronunciar para decir si la decreta o si la rechaza. Si la rechaza, tiene que decir las razones jurídicas. Si el juez la decretó, la tiene que practicar. ¿Sí? Pues si no la practica, el mismo ejercicio genera vulneración del derecho de defensa. Ahora lo siguiente. Dentro del derecho civil, el juez puede y tiene que decretar pruebas de oficio cuando sea necesario. Entonces, si el juez, teniendo que decretar una prueba de oficio, no lo hace, también me genera lo mismo, porque está vulnerando el principio de necesidad probatoria. ¿Qué implica ese principio? Que la decisión tiene que basarse en pruebas, ¿sí? Bien sea las que pidió el demandante, las que pidió el demandado, o ante la duda, las que decrete el juez. En civil, recuerde que en penal no hay pruebas de oficio, ¿listo? Profe, eso está positivizado, pues como ese esquema donde se indica en qué casos el juez debe decretar pruebas de oficio. Sí, esto está en el Código General del Proceso donde dice el decreto de pruebas de oficio, pero no me acuerdo específicamente cuál es el artículo. Venga, yo reviso aquí. Debe estar subido en el canal, profe, acuérdese.
No, sí, ahí está, pero lo que no recuerdo es, pues yo miro aquí. De la prueba de oficio. Sí. El 164, creo. 168. 168, 169, eso está por ahí. Sí, el 169. Sí, Alicia, entonces venga, miremoslo acá. 169. Dice, prueba de oficio y la petición de parte. Véalo acá. Venga, yo les comparto aquí la pantalla, véalo acá. 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán a cargo de las dos partes, por igual, sin perjuicio de... Uy, marica, me están llamando de Rusia. Ok. Me acaba de entrar una llamada de Rusia. Conteste. Ah, ya. ¿Cuántos Putin? Putin. Será Putin a decirme, doctor Daniel Lopera, lo que pasa es que por su canal de YouTube usted ha sido elegido para ser uno de los primeros con la vacuna del COVID y puede hacer lo que le dé la gana. Porque es un ciudadano insigne del planeta. De pronto, no sabemos. Sí. Si me vuelven a llamar, contesto. Es que, o sea, me quedé frío. Es que Rusia. ¿Pero un conocido qué? No, pues yo qué voy a conocer en Rusia. Pues, amigo, uno no sabe. No, es una viejita que llama a Rusia. No sé. ¿Sabe qué debe ser un call center? Dígame. Pero es que, pues yo le pregunto porque sí, en el 169 dicen que el juez la podrá decretar, pero digamos que hacen una, pues digamos, taxativamente ponen un caso muy general que dice cuando sean útiles para la verificación de los hechos. Entonces sería muy difícil uno, pues, digamos, decir que el juez omitió una prueba útil, pues no sería como muy osado por parte de uno. Pero mira lo que dice después a renglón seguido en el artículo 170. Mira que llega y dice en el 170, el juez deberá decretar pruebas de oficio. Deberá, ¿sí? Es un deber. Decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias del proceso y en los incidentes, como el de nulidad, y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde que en Colombia están prohibidas las sentencias inhibitorias, que son las sentencias en las cuales el juez no le da la razón dice que no puede fallar, sí, que no puede fallar porque no hay pruebas suficientes. Queda neutral. Entonces, para evitar las sentencias inhibitorias, se dice que el juez, si no tiene pruebas suficientes, él tiene que pedir las pruebas que le hagan falta. Porque en el derecho civil no ocurre lo mismo que en penal. Si en penal no hay pruebas suficientes, la sentencia tiene que ser absolutoria, porque no existen suficientes pruebas para demostrar, más allá de toda duda, que la persona sí cometió el delito, el indubio pro reo, la duda a favor del reo. Es decir, si no hay pruebas suficientes, eres libre, ¿cierto? En civil no opera eso, porque no hay presunción de inocencia. Entonces, en civil el juez tiene que dar una solución al conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el juez si las pruebas de las partes ninguna lo satisface? Le toca a él pedir pruebas nuevas y la pagan las dos partes, lo acabamos de leer. Entonces, si él pide un peritaje, lo pagan las dos partes. Sí, pregúnteme, Freddy. Pero leyendo aquí en el párrafo, o sea, no se admite, o sea, uno no puede objetar una prueba decretada por el juez, así uno considere que vulnera alguna parte del proceso. Ahí es donde tenemos un problema y usted se pilló el mismo error que yo. Que cuando me dice que no procede ningún recurso contra las pruebas, ahí ocurrió un error, pero enorme, como dicen los españoles, como una catedral. Porque el juez, esto está implicando
que el juez se las sabe todas, el famoso juez Hércules que nos habla en la doctrina, ¿cierto? Pero es que el juez tampoco maneja el derecho probatorio. El juez también puede decretar pruebas que sean inconducentes, impertinentes, inútiles o ilegales. Y si yo no puedo hacer nada, sí, está sesgado, si yo no puedo hacer nada, eso me genera a mí un problema, ¿cierto? Y no procede ningún recurso en contra, oponible a la en contra de eso. Entonces, usted se acaba de pillar que ahí hay un problema gigantesco. Entonces, a usted le toca quedarse calladito. Usted de pronto en audiencia podría hablar con el juez y decir, uy, pero señor juez, esa prueba es inconducente. O sea, como tratar de convencerlo, pero recurso como tal, graves, jodidos, ¿sí? O sea, profe, ese otra pregunta. presupone de que el juez se sabe las reglas del derecho probatorio a la perfección. Infalible. Y que él es infalible en ese caso. Gravísimo, 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 gravísimo. ¿Qué argumento te podría yo decir? Que si el juez la embarra con los requisitos probatorios en cualquier momento del proceso, eso encaja con la causal segunda de la casación, que está regulada en el artículo 334, si no estoy mal, déjame ver, espérate, yo lo busco. 325. O sea, se va para casación el tema. 336. Miremos aquí, les voy a compartir aquí la página para los que no tienen el código en la mano. El 336 habla de las causales de casación. Miremos el numeral segundo, llega y dice, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba. Eso es lo que se denomina un error de derecho indirecto. ¿Sí? Entonces, si el juez decreta una prueba que no cumple con los requisitos, bien sea que la pidió el de oficio o la pidió demandante o demandado, ¿sí? Y la acepta o vulnera y no la acepta cumpliendo con los requisitos, eso es un error de derecho indirecto por la vulneración de una norma probatoria. Entonces, esa actuación errónea del juez, sobre la cual no procede recurso frente a las pruebas de oficio, puede llegar a generar casación, ¿sí? Profe. ¿Cuál es el problema? Que si tiene casación y el proceso tiene contenido económico, ¿se demora mucho? No, la casación está limitada. Cuando el proceso tiene contenido económico, la casación está limitada a 1.000 salarios mínimos. Mírelo acá, vea. Sí. Artículo 333. Artículo 338. Ah, bueno. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Véalo, 1.000. Quiere decir que para que un proceso de contenido económico pueda ir a casación tiene que valer más de 900 millones de pesos. Todo lo que valga menos de eso se jodió. Por más error de indirecto. Alguien me iba a hacer una pregunta. ¿Quién era? ¿Una muchacha? Yo, profe. No, usted no es una muchacha, Juan. Era Freddy, ¿cómo es que usted es una muchacha? Profe, era es un error de derecho indirecto por violación a norma. ¿Qué me repite, por favor? Probatoria. Es un error de derecho indirecto por violación a una norma probatoria. Muchas gracias, profe. Sí, ahora la otra muchacha, Juan, hable. Ese recurso solo se aplica después de terminar el proceso y dejó que vulnerara el proceso, el derecho a la prueba, todo es al final. Usted se acaba de dar cuenta de cuál es el error garrafal que tiene ese artículo. Ahí tenemos un problema grave, ahí da para una tesis e incluso uno podría decir que eso da para una acción pública de inconstitucionalidad, porque es que eso no tiene sentido. Claro. O sea, usted está permitiendo de que el juez, porque son pruebas de oficio, pueda vulnerar derechos fundamentales de las partes así como así. No. Entonces, ese es el problema.
¿Listo? ¿Y quién me iba a preguntar más? Yo. Sí, dígame. Daniel, ¿está bien visto o mal visto que uno como parte en el proceso le sugiera al juez que haga, practique algunas pruebas de oficio? ¿O eso se ve mal visto en una Sí, a veces se ve mal porque el juez le podría decir, venga, pero si usted me está diciendo que la practique, ¿por qué no la pidió usted? Sí. Y entonces puede quedar usted mal. Entonces, no, ahí más bien toca es esperar a que el juez dé la resolución. Pero lo que usted sí puede hacer es lo que dijimos ahorita. Si de pronto usted ve, usted le dice, un momentico, señor juez, que es que eso puede ser inconducente porque Giovanni, dígame. Active el micrófono. Uno en esos casos, las pruebas de oficio que uno le pide al juez es porque uno no pudo acceder a ellas. Sí. Sí, o porque aún cuando usted pidió todas las pruebas y se practicaron practicaron las pruebas del demandante y el demandado, el juez no está convencido, el juez tiene una duda. El ejemplo más fácil para usted entender cuándo se decreta una prueba de oficio es esta. Vamos a hacer una sucesión y en la sucesión hay un apartamento. Pedro dice que el apartamento vale 100, María dice que vale 120 y Juan dice que vale 150. ¿Cuánto vale el apartamento? El juez no puede llegar y decir, bueno, vamos a partir diferencias. El apartamento vale... No. Entonces, ¿qué le toca hacer al juez? Nombrar otro perito para que diga cuánto es que vale el apartamento. ¿Sí? Ese es el ejemplo más clásico, pues, que hay de prueba de oficio, el más bobo, pues. Pero hay veces en las que es mucho más complejo el asunto y se requiere, digamos, conceptos más técnicos o pruebas diferentes, simplemente una prueba pericial o a la que sea. ¿Listo? Continuemos con las nulidades. Se omite oportunidad para alegar. ¿Sí? Esto se da para los procesos declarativos donde ambas partes tienen una oportunidad para presentar alegatos de conclusión. Eso solo se da en los procesos declarativos. Ni en los procesos liquidatorios, ni en los ejecutivos, ni en los de jurisdicción voluntaria existen los alegatos de conclusión. Solamente en los procesos declarativos. ¿Listo? Que son bien gallegos. Otra vez. El espacio para los alegatos de conclusión solamente se da en los procesos declarativos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo funciona esto? Antes de dictar sentencia, alegatos de conclusión, ese es el nombre correcto del alegato. El alegato se llama alegato de conclusión, es el nombre correcto. ¿Listo? Entonces, antes de dictar sentencia, el juez tiene que dar un espacio tanto al demandante como al demandado para que presenten alegatos de conclusión. ¿Y cómo se hace esto? Se le da a las partes, a ambos, un término de 10 minutos o 20 minutos, ¿sí? Se puede extender hasta 30 minutos para que la persona presente unos alegatos de conclusión y se le da la oportunidad al demandante y al demandado. Si el juez omite dar ese alegato, me genera nulidad del proceso. En este caso, ¿qué será lo que va a anular? La sentencia. Entonces, el juez le toca anular la sentencia que dio, realizar otra vez la audiencia, permitir los alegatos y ahí sí podrá dictar la sentencia. ¿Sí? Porque acuérdense que les dije que la nulidad se genera y anula desde el momento en el que se produjo el hecho hacia adelante. Entonces, si lo que se produjo es que no se dio la oportunidad para alegar, lo que se anula es todo lo que se haya dado de ahí en adelante. De ahí para adelante se dio la sentencia, se anula eso. ¿Sí? Lo de atrás no lo tengo que tocar porque el proceso venía bien. Se generó el problema fue cuando se omitió esa oportunidad. ¿Listo? Daniel, dígame. ¿Cómo se hace un alegato? ¿Eso es donde lo ve uno? No, eso es argumentación. La finalidad del alegato es convencer al juez, después de que las pruebas están presentadas, de que usted tiene la razón. Eso es simplemente argumentación. De pronto en argumentación jurídica, en la materia de argumentación jurídica se toca ese tema, pero dentro de los procesales no se toca ese tema porque eso ya es como una habilidad que debe tener la persona para argumentar por qué razones tiene sí. Entonces, es oratoria. Es decir, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted le va a decir al juez, mire, vea, mire que ya se practicaron las pruebas. ¿Sí? Mire que el resultado es este.
yo tengo la razón por esto y esto y esto. Básicamente como cuando usted se sienta a conversar conmigo sobre cualquier tema y usted me intenta convencer de algo. Es el mismo ejercicio. Yeah. Pero tiene el límite de tiempo, ¿sí? Entonces, en argumentación jurídica se trata de fomentar las habilidades de argumentación para que usted pueda facilitarle, se le pueda facilitar esos alegatos. Lo mismo que cuando se hacen los simulacros, como por ejemplo en consultorio jurídico, los simulacros de audiencias, entonces ahí se está tratando de fomentar esa habilidad para generar los alegatos de conclusión. Entonces, no es que no se vea, sino que no es que le dicen, bueno, copie pues, A, debe decir esto, B, sino que como es una habilidad de argumentación, entonces lo que se trata durante la carrera es, yo le doy los conocimientos técnicos para que usted sepa cómo funciona la ley, cómo funciona el proceso, ¿sí? Además, trato de desarrollarle los conocimientos en argumentación, ¿sí? Y en expresión oral y escrita. Entonces ya depende de que usted utilice todas esas herramientas para realizar el alegato correcto, ¿sí? En el alegato, Daniel, no se tiene que evidenciar ni cosas nuevas ni nada que no está en el proceso. Tiene que ser todo lo que está en el proceso. Sí, si no está en el proceso, no vale la pena. No se puede tener en cuenta. Okay. Exactamente, así funciona. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Omite término de traslado. Omite término de traslado. Entonces, recordemos que dijimos antes que el traslado es el término o el tiempo que tiene la persona después de que se notifica una providencia para realizar una acción. Ese es el término de traslado. El término que tiene una persona después de que está notificado de una providencia para ejercer una acción. ¿Cuál acción? Pedir un recurso, contestar, en fin. Por ejemplo, cuando usted le inadmite la demanda, usted tiene 5 días para subsanar. Eso es un traslado, ¿sí? Cuando yo le notifico la demanda a Freddy, le doy 10 o 20 días, dependiendo del proceso, para que la conteste, ¿sí? Sale un auto que dice tal cosa, entonces usted tiene 3 días si se dio la notificación por estados para decir algo, ¿sí? Para proponer un recurso. Ah, no, pero es que la decisión se dio de forma oral, entonces se notificó por estrados, entonces se le dio traslado en ese mismo momento inmediatamente, ¿sí? La cosa está que si el juez no da traslado, por ejemplo, el juez dicta la sentencia, listo, se finalizó el proceso, la sentencia se está, chao, nos vamos y apaga y hasta luego, no se dio traslado a las partes para que propusieran recursos, solicitaran la corrección, la aclaración o la adición de la sentencia, entonces eso me genera nulidad. ¿Sí? Entonces el juez le toca devolverse. Exactamente, entonces el juez le toca devolverse, volver a dictar y volver a dar el espacio, ¿listo? Fácil. Simplemente había que dar un término y no se dio. Y ahora sí llegamos a la indebida notificación o a la falta de notificación. Indebida notificación o falta de notificación. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que lo que habíamos visto de notificaciones son estas 7, ¿sí? La notificación personal, la notificación por aviso, la notificación por emplazamiento, la notificación por conducta concluyente, la notificación por estados, la notificación por estrados y la notificación mixta. Estas son las notificaciones que hay que realizar. Obviamente, las primeras 4, esta notificación personal por aviso, por emplazamiento y por conducta concluyente, se dan para el auto admisorio de la demanda cuando yo lo notifico al demandado. Y estas otras dependen. Entonces, que si se da por escrito es por estados. Si se da en audiencia es por estrados. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Primero, que no se notificó, ¿sí? Que había que hacer una notificación y no se hizo. Punto número 1. ¿Listo? Segundo punto, que la notificación se hizo de manera indebida. Cada una de esas notificaciones que vimos en este cuadro, mire que aquí al ladito está el artículo, porque cada una de estas notificaciones tiene una regulación especial. Y en estos artículos dice para qué providencia se debe dar, cómo se debe dar, cuándo se debe dar, etcétera.
Entonces, si no se cumple con las reglas de la notificación, hablamos de una notificación indebida. Yo le voy a dar un ejemplo del famoso proceso de Itagüí, donde a mí me anularon el proceso de cuando ya llevaba como un año por una notificación indebida. ¿Qué es lo que pasó? En ese proceso había una gente que vivía en Estados Unidos, ¿sí? Había otra gente que vivía en Colombia. Y el problema pasó con los que vivían acá. Entonces, a ellos se les mandó una notificación personal, tal cual como lo dice el código, con una empresa de correo certificado y toda la cosa. Ellos no asistieron, ¿sí? Entonces, cuando no se asiste, cuando no se puede hacer la notificación personal, es necesario hacer una notificación. No. Primero es por aviso. Por aviso. Cuando no se puede hacer la personal, se hace por aviso. Entonces, ¿dónde está el asunto? Ellos no pudieron hacer la personal, entonces se intentó hacer por aviso. Listo, se hizo por aviso, ellos contestaron la demanda, siguió el proceso, se practicaron pruebas, Cuando llevábamos como un año y punta, el juez se dio cuenta que la segunda notificación, es decir, la notificación por aviso, la empresa de correo no la practicó como notificación por aviso, sino notificación personal otra vez. Es decir, que el formato que envió Servientrega al juzgado no era el formato de notificación por aviso, sino que era el formato de notificación personal. O sea que lo que hizo Servientrega fue hacer dos notificaciones personales. Eso no es subsanable. Aun cuando yo había enviado la notificación por aviso, ellos la hicieron como no era, ¿sí? Los de Servientrega. ¿Qué pasó? Se anuló todo lo actuado y el proceso se devolvió ahí. Me tocó volver a mandar la notificación por aviso y después de un año se les volvió a abrir el término para contestar la demanda, ¿sí? Imagínense, después de un año ya se habían hasta practicado pruebas, ya la cantidad de cosas nuevas, o sea, ya era una contestación muchísimo mejor, muchísimo más potente. Pues un año tuvo la persona después de que ya se habían practicado una cantidad de cosas. Y entonces presentó una contestación muchísimo mejor y aún así ganamos el proceso. Pero en ese caso usted contra Servientrega no tiene nada que hacer, pues no hay pero ¿para qué me va a poner yo a demandar a Servientrega por una notificación? Y además gané el proceso, entonces a la final no hubo daño, ¿sí? Recuerde que la responsabilidad civil implica que usted debe responder si se produce un daño, pero no se produjo un daño. ¿Cuál fue el daño? El tiempo. Entonces uno sí podría cobrar ese tiempo, pero el proceso es tan largo y tan jodido que pues más bien veamos así, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el problema. Y además el problema ni siquiera fue de Servientrega como empresa, sino del muchacho que estaba haciendo la notificación. Porque yo llego y le digo, Freddy, voy a hacer una notificación por aviso. Y Freddy metiendo los datos ahí en el computador y pone lo de la que no es, ¿sí? Entonces, ¿de quién es en realidad la responsabilidad? ¿Quién fue el que no practicó la prueba como era? Se le fue la voz, profe. Se le fue la voz. Profe, ¿no tiene audio? Además que se le descargaron los audífonos. Sí, se me descargaron los audífonos. Es que ya se le venció el tiempo, profe. Sí. Lo que pasa es que estoy terminando el tema para que quede listo. Sí, ya llevamos 1:46. Ya. Lo que pasa es que se me descargaron los audífonos. Listo, entonces voy terminando. Porque ya no nos falta sino estas. Entonces, a ver. Entonces, eso es una indebida notificación. Falla un juez diferente al de los alegatos. Ya no nos faltan sino estas dos. Y terminamos. Falla un juez diferente al de los alegatos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El juez que escucha los alegatos es el que tiene que dictar la sentencia. Si un juez escucha los alegatos y se muere, lo echan, renuncia, se jubila o cualquier cosa y nombran a otro, ese otro juez no puede llegar a fallar. Tiene que llegar a volver a escuchar los alegatos para dictar sentencia. No puede simplemente llegar y listo, ya, sale, tan. No. El juez que escucha los alegatos tiene que ser el mismo que dicta sentencia.
No se escucha. Profe, ¿no se está escuchando? No se escucha. Profe, Se no quedó tiene sin audio. audio. No se No tiene escucha. audio. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. Ya. Ahora sí. Probando. Hágale, ya, listo. Listo. Ya. ¿Hasta qué parte me escucharon? Que si el juez de los alegatos no está presente, el Debe nuevo. repetir entonces Los repetir alegatos. los alegatos para escuchar. No puede haber que un juez decrete, escuche los alegatos y luego otro juez diferente dicte sentencia. Falle. Si llega otro juez por cualquier razón, entonces se Debe debe escuchar los alegatos. repetir la audiencia. ¿Listo? Profe, una pregunta rápida. Así como funciona la sustitución del poder de los apoderados, valga la redundancia, ¿cómo funciona la sustitución del juez? No, lo que pasa es que cuando se cambia el juez porque lo pasaron para otro lado, porque se jubiló, porque se murió, por la razón que sea, se cambia el juez y las partes se enteran dependiendo de la etapa en el proceso. Si en el proceso no tiene eso ninguna importancia, entonces usted simplemente se da cuenta de que ya no hay ese juez sino otro. Pero si se hizo ahí, es decir, que se dieron los alegatos y ya pasa sentencia, entonces el juez mediante un auto cita a una nueva audiencia para volver a hacer los alegatos, por ejemplo. ¿Sí? El nuevo juez. Sí, el nuevo juez. Entonces, si el proceso está en una etapa en la que requiere notificar a las partes que hay cambio de juez, se hace por medio de un auto. Si no, las partes simplemente se enteran porque hay momentos procesales en los que no importa que sea un juez o el otro. A mí, por ejemplo, en el proceso de Itagüí me cambiaron el juez 4 veces. No, yo no me di cuenta, me di cuenta porque ya no estaba aquí, sino aquí, no era este, sino aquel. ¿Sí? Profe, y eso no podría afectar, porque supongamos en la segunda audiencia ya, como usted bien decía ahorita, el otro man llega con unos alegatos súper bien montados o mejorados y... Sí, pero la idea es que usted también, porque es que la oportunidad es para los dos. Ah, bueno, Entonces, sí. si usted va a llegar a decir las mismas 3 pendejadas que dijo antes, pues entonces ahí tenemos que usted no está ejerciendo bien la profesión, ¿sí o no? Sí, es verdad. Listo. Y la última nulidad, para al fin terminar, es la indebida representación de las partes. ¿Sí? Indebida representación de las partes. Entonces dijimos que en Colombia necesitan representante legal, los menores de edad y las personas jurídicas. Con los menores de edad, los representantes legales son los padres. Pero si los padres han muerto o están privados de la patria potestad, se tiene que nombrar un nuevo representante legal. ¿Sí? Entonces, cuando los padres no pueden ejercer la representación legal, se nombra uno nuevo y ese se tiene que inscribir en el registro civil de nacimiento. ¿Sí? Entonces, si van a representar a un menor de edad, una persona diferente a los padres, tiene que estar autorizado ahí en el registro civil de nacimiento. Si no, es una indebida representación. Claro. Y con las personas jurídicas, Cámara de opera lo Comercio. mismo. El representante legal de la persona jurídica tiene que estar en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Si no está ahí, por la razón que sea, entonces la persona no puede ejercer la representación legal. Por ejemplo, cuando hay cambio de gerente, hasta que el otro no esté inscrito, no puede ejercer judicialmente, o sea, en el proceso como nuevo representante legal. Seguirá haciéndolo el anterior. Por esa razón es que en las empresas hay principal y suplente. Porque si alguno de los dos no está por alguna razón, entonces el que está de suplente va a ejercer como el representante legal mientras se nombra al otro, ¿sí? Profe, ¿y esa inscripción de representante de menor de edad en el registro civil, eso es un procedimiento fácil? Pues eso me imagino en notaría, eso es algo sencillo. Depende, lo que pasa es que, o sea, los padres son los representantes legales. ¿En qué Sí, evento? bueno, en el caso que no sean los padres. Por eso, entonces, si los padres mueren, entonces hay que hacer el nuevo nombramiento, ¿sí? Eso se hace con un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Entonces, digamos que, entre comillas, es fácil.
Pero si los padres son privados de la patria potestad, eso es un jode, eso es un estercolero. ¿Por qué razón? Porque es que yo primero tengo que hacer el proceso de pérdida de patria potestad. Y una vez que yo haya terminado el proceso de pérdida de patria potestad, dentro del mismo proceso, el juez debe nombrar el nuevo representante legal y ordenar la inscripción En el registro en civil. el registro civil. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Con los procesos de restablecimiento de derechos que llegan hasta adopción. Cuando la persona la dan en adoptabilidad, sale la resolución de adoptabilidad, en ese momento los padres dejan de ser los representantes legales y se nombra uno por parte de bienestar familiar hasta que tenga padres adoptivos. Entonces, mire que eso hay que irlo cambiando. Entonces, puede ser muy fácil o puede ser muy complejo. ¿Listo? Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. ¿Quién quedó con alguna duda? Pues me repite el anterior, el antepenúltimo, que no lo pude. Falla un juez diferente a los de los alegatos, ¿o qué? ¿O qué? ¿En esta cosa? Sí, en esa cosa. Falla un juez diferente al de los alegatos. Es decir, que el juez que escuchó los alegatos no es el mismo que dicta la sentencia. Acuérdense que hablamos de fallo como sentencia, no de fallo de falta, de fallar, ¿sí? Sino De error. Sentencia. Listo, profe, ya. Bueno, entonces ya saben las instrucciones. Lunes Santo lo cuelgan en IVA Interactiva el trabajo. La próxima semana, el martes, sería el parcial. El lunes no habría clase porque sería la semana de parciales. Si de pronto tienen cualquier duda o algo, me pueden escribir por el correo o por WhatsApp para tratar de resolverla. ¿Listo? Listo, profe, Profe, gracias. muchas gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao.